Hola y bienvenidos a la unidad 8 del curso de Fundamentos de Programación. Según el contenido del curso, el capítulo 8, que es el que vamos a ver en este momento, tratará de archivos, entrada y salida. Bien, los archivos, la entrada y la salida de ellos. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con archivos o con datos de manera directa, es decir, que en el mismo entorno en el que nosotros estamos programando o escribiendo nuestras líneas de código, tenemos ya los datos, los cuales los extraemos para analizar o para realizar las distintas operaciones que hemos hecho hasta ahora, a través de las diferentes temáticas que también hemos visto. Es decir, por ejemplo, si yo tenía una lista, yo la creaba en ese momento. Por ejemplo, tenía una lista de números y decía 1, 2, 3, 4, 5. Yo tenía allí datos y esos datos estaban de manera explícita, es decir, que yo los tenía dentro del entorno en donde yo programo. Ahora, ¿qué pasaría si estos datos que están aquí, yo no los tengo de manera directa aquí, sino que los tengo yo en un archivo aparte? ¿Qué sería la acción más lógica que debería realizar? Debería de coger el archivo en donde están esos datos, en este caso abrirlo, leer el archivo y extraer los datos. Pero todo eso debo hacerlo programando, escribiendo líneas de código para que realice esa acción. Es decir, vamos a complicarlo ahora un poco más. Ya no voy a tener los datos directamente anotados aquí en mi entorno de programación, sino que los voy a tener almacenados en un archivo. Y en realidad es lo que siempre vamos a ver en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa y una empresa tiene el registro de ventas, esos registros de ventas, todos esos van a estar almacenados en un archivo, en un gran archivo. Y yo, para poder procesar todos esos datos que están almacenados en ese file, en ese archivo, yo debo de abrir el archivo, leer el archivo y extraer los datos. Yo no voy a tener los datos aquí en el intérprete directamente para trabajar con ellos. No, sino que los voy a tener en un repositorio aparte. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante ver esta parte de archivos de entrada y de salida, porque es lo que nos vamos a encontrar casi siempre. No con datos directamente, sino que debemos de extraerlos de alguna fuente. ¿Ok? Bien, asimismo, planteamos 4 preguntas para comenzar, para ir familiarizándonos con esta temática. Y la primera es: ¿qué es un archivo? ¿Qué tipos de archivos existen? ¿Cómo trabajar con estos archivos? ¿Y qué guardar en un archivo? ¿Qué nomás se podría guardar en un archivo? Bien, la parte de qué es un archivo la vamos a ver dentro de poco. Quiero ahorita puntualizar la segunda pregunta. ¿Qué tipos de archivo hay? Como ya vemos, tenemos dos símbolos allí, TXT y CSV. En sí, esos ya son dos tipos de archivos que vamos a ver al menos en este curso. Pueden existir otro tipo de archivos, pero los que vamos a ver, como lo decía, van a ser esos dos. Ustedes pueden ver por un lado TXT, si no conocen, es un archivo de un editor de texto plano en donde yo puedo guardar datos, información. Mientras que un CSV también yo puedo guardar datos, puedo guardar información, pero esto está más relacionado a lo que es Microsoft Excel. ¿Por qué? Porque al momento de yo abrir un CSV, automáticamente por defecto toma a Excel como el programa para abrir y para leer el archivo. Entonces, siempre que abramos un CSV, o la mayoría de las veces, siempre nos vamos a topar con que se abre el programa de Excel para leer ese archivo. ¿Ya? Y ya vamos a ver qué significan esas siglas de CSV, TXT, en qué se diferencian, etc. Pero lo que quería en este momento dejar claro es qué tipos de archivos vamos a ver al menos en este curso. Los TXT y los CSV. Son tipos de archivos bastante sencillos, por eso es que se los utiliza como medios para yo guardar información, para yo guardar datos, por la misma maniobrabilidad que tienen estos al momento de yo trabajar. ¿Ok? Bien, ahora pasemos a la primera parte de la temática, los conceptos básicos para archivos. Como solemos hacer, comencemos con la definición de un archivo. Es un registro de datos. ¿Por qué es un registro de datos? Como ya lo vimos, es un medio o un repositorio en donde yo puedo guardar información a manera de una bitácora o como almacenar hojas dentro de una carpeta.
¿Que puede ser de diferente tipo? Sí, ya también lo vimos. Puede ser, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a ver, CSV, o puede ser un TXT, y que permiten ser leídos y modificados. Los archivos tienen esas propiedades. Yo puedo leer un archivo, puedo modificar un archivo, puedo generar un nuevo archivo o escribir un nuevo archivo. Ahora, las características. Estas tres características básicas son las que les podemos atribuir a los files. Yo puedo aplicar el concepto de lectura, puedo aplicar el concepto de escritura, es decir, generación nueva de archivos, y puedo aplicar el concepto de modificación. Entrar al archivo, cambiar algunos valores y cerrarlo y guardar esas modificaciones. Tengo dos imágenes que me sirven para explicar los dos tipos de archivos que ya mencioné. Por un lado tengo el CSV y por otro el TXT. Comencemos por el CSV. Si ustedes se dan cuenta, el CSV, en la imagen, yo tengo columnas y filas, A, B, C, D, y así sucesivamente, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Si ustedes notan, esto se parece al entorno que vemos en Microsoft Excel. Es porque les decía hace poco que por defecto toma a este programa para leer un archivo que se caracteriza por ser CSV. Estas siglas que ustedes veían CSV, las ven aquí al comienzo de cada palabra y significa Comma Separated Values, valores separados por comas. Entonces, siempre que nos encontremos con archivos CSV, vamos a estar seguros que el separador es una coma y que los valores se encuentran separados por ese separador. Por otra parte, tenemos un text file. Esto proviene de un editor de texto plano, asimismo yo puedo guardar información allí. Y ya son dos tipos de textos. Fíjense que la información que está guardada en ambos es la misma. Tiene campos permeabilidad, porosidad, diámetro de garganta. Eso no interesa con qué se relaciona ahora, sino la estructura que podemos ver de cómo se guarda la información en un archivo. Entonces, como lo decía, ya puedo ver dos ejemplificaciones de que yo puedo guardar la misma información en dos diferentes tipos de archivos dependiendo del uso que yo quiera darles. ¿Sí? Bien, entonces ahora pasemos a la parte de operaciones de entrada con archivos. Esto se resume a la lectura de files. Para yo leer un file, yo necesito aplicar algunas secuencias, ¿no verdad? La primera, ¿cuál sería? De manera lógica, sí. Debería yo ubicar el archivo, en dónde se encuentra. Luego, abrir el archivo y luego leerlo. Ese sería el algoritmo en lenguaje humano que yo debería aplicar. Si yo me voy a la carpeta en donde tengo guardado el archivo py, que ustedes pueden ver aquí, prueba.py, que es el que tengo ahorita abierto en PyCharm, tengo aquí tres archivos y el que vamos a trabajar es con este, airport CSV. Si ustedes se fijan, en el mismo directorio en donde está guardado prueba.py, tengo almacenado airport CSV. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo guardado los dos archivos en el mismo directorio, al momento de yo abrir el archivo, solo me basta con colocar el nombre y la extensión del mismo. Pero ojo, si yo tengo el archivo almacenado en un directorio distinto, lo más correcto sería que yo mande la dirección de dónde está ese archivo. ¿Y qué me refiero con dirección? Es algo similar a esto. Por ejemplo, yo digamos que lo tengo almacenado en el disco C, dos puntos, C, dos puntos, raya, raya, por ejemplo, documentos, digamos que se llame carpeta, y aquí se llame FP, fundamentos de programación, y se encuentra el archivo aquí que era airports.csv. ¿Ya? Esa es una dirección básica. A eso me refiero con dirección del archivo en el caso de que el archivo no se encuentre en el mismo directorio que se encuentra el programa o el archivo .py en donde yo estoy escribiendo mi código para leer ese archivo. Pero como ya les mostré, tengo el archivo CSV guardado en el mismo directorio que el .py, no tengo ningún problema en poner la dirección, sino que simplemente acudo al nombre directo. Ahora, ¿cómo abro un archivo? De la siguiente manera. Yo primero, al momento de abrir un archivo, yo no me debo quedar con este en el aire, es decir, debo asignarlo a algo. Y lo más lógico es asignarlo a una variable. Y le podemos poner una variable archivo. Entonces yo voy a crear una variable archivo que va a ser igual a ese archivo que yo voy a abrir. ¿Cómo lo abro? Con la función open. ¿Ok?
Yo aplico la función open y dentro de la función open, cuando se trate, y quiero que esto lo tengan en mente, cuando se trate de CSVs me va a recibir dos parámetros. El primero va a ser el nombre y luego va a ser el tipo de función que yo voy a aplicarle al archivo. Con nombre me refiero a lo que les decía hace un momento. Si el archivo está guardado en el mismo directorio que el .py, solo necesito el nombre, si no la dirección completa. Como está guardado en el mismo, el nombre solo sería artports.csv. Ese es el nombre del archivo. Coma y el tipo de función que yo le quiero aplicar. Esto de tipo de función se refiere a una letra en específico que significa qué es lo que yo voy a hacer con ese archivo. Si nos vamos a al siguiente slide, yo aquí tengo una tabla. En esta tabla tengo algunas de las letras que yo utilizo para indicar qué voy a hacer con el archivo. Como en este momento yo lo voy a leer, la letra que corresponde es R. R es la abreviatura de read, leer. Si yo fuese a generar un nuevo archivo, sería write. En este caso la letra sería W. Si yo quiero aplicar modificaciones, puede ser la letra A, o en el caso de que no existe el archivo, muchas de las veces yo puedo aplicar la letra A para decir, ¿sabes qué? Si no existe el archivo, quiero que crees uno. Porque si no existe y yo le pongo otra letra, me puede dar error y me va a decir, no, el archivo no existe en el directorio, y es lo más lógico. Pero si yo le pongo la letra A, por ejemplo, eso me indica de que si no existe, va a crear un nuevo archivo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, como yo voy a aplicar el concepto de lectura, es la letra R. Esto para archivos CSV. Si yo lo tuviese en un archivo .txt, solo bastaría con file igual a open y el nombre aquí del archivo. Nada más, ¿ok? El nombre, ahí. Pero como lo más lógico es trabajar con CSVs, en la mayoría de las veces, he explicado esta manera. Entonces, hasta ahí, ¿qué he hecho? He ubicado el archivo con el nombre, porque está en el mismo directorio, lo he abierto y lo he cargado a la variable file. Ahora, aquí hay varios pasos que se deben seguir y esto depende del archivo, de la información que está almacenada en ese archivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo, por ejemplo, tengo data almacenada, yo por lo general debo tener el head de la data. ¿Qué es esto del head? Es el nombre de los parámetros que yo voy a registrar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un registro de los vuelos diarios en un aeropuerto, yo tendría que tener el nombre del aeropuerto, la ciudad de partida, la hora de partida, la hora de llegada, el lugar de llegada. Todos estos yo los debo tener como parámetros. Y lo que he dicho es el head, es decir, qué significa cada parámetro que yo voy a tener. Muchas de las veces, la data no trae el head, ¿ya? Si es que trae un head, cuando yo voy a leer el archivo, yo lo que me voy a interesar es en manejar los datos, ¿no es verdad? Pero al momento de usted leer inmediatamente ese file, usted se va a topar con una línea de código, que es la primera, que va a ser diferente a las demás. ¿Por qué? Porque la primera indica qué parámetro es, y la segunda, en adelante, me indica ya qué valor corresponde a esa variable. No sé si me hago entender. Entonces, hay una diferencia entre el head de la primera línea y la data que parte de la segunda línea en adelante. Entonces, si la primera línea, ojo, si la primera línea es el head, yo debo deshacerme de cierta forma de ese head. Para el momento de leer, yo solo quedarme con la data. Y la forma más fácil es asignando una variable X, porque es solo para eliminar ese head. O sea, no para eliminar, sino para saltarme el head y continuar con la lectura de la data pura. Y lo que yo hago es simplemente decir, ¿sabes qué? File, punto, y llamo a la función readLine. readLine. Ojo, hay dos funciones, readLine, que ustedes la vieron allí, y hay también readLines, que está en la parte inferior. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Esta me lee la primera línea, que como les dije usualmente es el head, y es de lo que yo me quiero deshacer o saltar. Y readLines lo que hace es cargar todo el archivo en una lista, y cada elemento de la lista es cada línea de esa data, ¿ok? Esa es la diferencia entre readLine y readLines.
Entonces yo lo que quiero es deshacerme solo del head, por lo tanto pongo readLine. Ese fuese el caso en que yo tuviese un head. Y luego de eso, yo lo que quiero hacer ahora, ¿saben qué? Es leer la data, línea por línea. Porque si ustedes se dan cuenta, en el archivo yo tenía almacenado la data línea por línea. Aquí pueden ver la imagen. Aquí tengo línea por línea. ¿De acuerdo? Y yo para leer línea por línea, si eso es una secuencia, ¿qué debería aplicar aquí? El concepto de lazos. Correcto, el concepto de lazos. Y el más común es el for, porque yo lo que voy a hacer es recorrer el archivo. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, digo, ¿sabes qué? Para cada línea en el archivo, ¿ya? Y hasta ahí ya estoy diciendo que voy a leer cada línea de ese archivo. Algo importante que tener en cuenta aquí. Por lo general, todas las líneas de un archivo o de data que está almacenada en un archivo, al inicio y al final tienen espacios. ¿Y qué pasa con estos espacios? Muchas de las veces me da problemas al momento de yo querer separar los campos para yo trabajar con los valores de manera individual. Recuerden que esto está separado por comas, pero si yo tengo un número dentro de todos esos campos, yo necesito separar esa línea, es decir, partirla para yo coger solo el valor del número. Ya vamos a ver a qué me refiero de una mejor forma. Entonces, como les decía, al inicio y al final de la línea usualmente aparecen espacios y yo lo que necesito es eliminar esos espacios. Y hay una función que lo veíamos que se llama strip. Strip lo que hace es eliminar los espacios al inicio y al final. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es limpiar esa línea de espacios. Y lo que yo voy a hacer, ¿sabes qué? Le digo, quiero que esa línea que me estás leyendo la voy a redefinir como la línea mismo, pero ya aplicada a la función strip. Entonces lo que va a hacer aquí es la línea que yo estoy leyendo la va a redefinir como la misma línea, pero suprimiendo los espacios, aplicando esta función strip. ¿Ok? Bien. Y yo aquí lo más básico que podría hacer hasta ahora es imprimir la línea, porque ya he suprimido los espacios. Ojo, esto pasaba solo cuando existía un head. Voy a deshabilitarlo por un momento para ver cómo está la data. Solo para ver cómo está la data. Y según eso, eliminar el head o no eliminarlo. Miren, este es un ejemplo de data particular. ¿Por qué? Si yo me voy al inicio, miren que aquí comienza con la data directamente. ¿Sí ven? Comienza a partir de 1, con la data directamente. Y yo deshabilité esta línea. Eso me indica ¿qué cosa? De que no existe un head en la data. ¿Ya? Ese es un ejemplo claro en donde yo no tengo head. Entonces es un error allí, la verdad. Porque yo no puedo identificar qué parámetro corresponde esta columna de datos, esta columna de datos, esta columna de datos. Yo podría suponer que este es un identificador, que este es el nombre del aeropuerto, que este es el nombre de la ciudad, pero exactamente no lo sé. ¿Ok? Entonces yo no tengo un head, pero ¿qué pasa si yo aplicaba esa función? ¿Qué es lo más lógico que sucedería? Que no lea la primera línea, y si nosotros ejecutamos se van a dar cuenta de eso. Ya, ahí está, lo que les decía. ¿Ok? Parte de la segunda línea, ¿por qué? Porque la primera la asumió como que es el head. ¿Ya? Pero en realidad no hay head. Entonces vamos a deshabilitar esto por un momento, pero ya quedó claro para qué sirve esa línea de código, file.readline. Entonces, miren aquí lo que he hecho. He impreso cada línea a leer el archivo. Y ahí me sale cada línea. Y miren, es un montón de datos que están separados por comas. ¿Qué puedo hacer aquí? Por comas, por comas, por comas, por comas. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Hasta ahora he impreso todas las líneas. Pero a veces, como les decía también hace un momento, yo necesito no tener toda la línea. Yo solo necesito extraer un valor en específico, que por ejemplo se puede encontrar en la posición 2, que en la segunda línea sería Madame. Porque en la posición 2, eso es el concepto de indexación, que ya lo hemos visto 1.000.000 de veces, que me refiero a que siempre para indexar yo parto desde 1, no, desde 0, 0, 1, 2. Si yo quiero extraer Madame, sería en la posición 2. Pero si yo lo leo como una sola línea, yo no puedo hacer esa extracción. Entonces aquí hay otro concepto
que se llama dividir la línea o partir la línea en campos. ¿Qué me refiero con campos? Campos es cada variable que está separada por el separador, valga la redundancia, que en este caso es la coma. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Y le digo, ¿sabes qué? Tú ya tienes la línea cargada, pero ahora yo quiero separarla. Y el separador es la coma. Y esa separación yo la quiero almacenar en otra variable. Como yo sé que cada separación va a corresponder a un campo, yo voy a crear mi variable campos. Y le voy a decir, eso va a ser igual a la línea, y le voy a aplicar la función separadora, que es la función split. Y esto ya lo vimos en strings. Y digo, ¿sabes qué? Voy a aplicar la función split y como argumento que debo de enviarle, si recordarán o si han practicado, ya deberían saber que hace la función split, que recibe el separador. En este caso el separador va a ser una coma, porque es un CCB. Y lo que yo voy a hacer aquí es, ¿sabes qué? Yo quiero imprimir solo por ejemplo, digamos que estas sean las ciudades de los aeropuertos, el tercer parámetro, que viene a ser la segunda posición. Entonces yo voy a extraer campos en la posición 2. ¿A qué le suena esto cuando yo escribo campos corchetes 2? Esto es el modo de indexar en una lista. ¿Por qué? ¿Y por qué lo aplico aquí? Porque la función split, cuando yo la aplico a un string y le doy el separador, lo que me hace es arrojarme una lista con cada una de las palabras o de los caracteres separados por el separador que se ha utilizado. ¿Ok? Entonces yo en sí no tengo aquí en campus un string, yo tengo una lista porque le he aplicado la función split. Entonces, al momento de yo indexar esta lista, yo le puedo mandar la posición del campo que quiero que me extraiga, en este caso el campo número 2. Y lo que yo quiero ver ahora es cuáles son esas ciudades que están registradas en el campo número 2. Entonces lo que yo voy a ver, aquí hay un error, ¿por qué? Porque aquí me falta un paréntesis para cerrar la sentencia y listo. Y yo lo voy a ejecutar. ¿Y qué esperaría que me salgan? La lista, perdón, no la lista, la impresión de las ciudades que están registradas en el campo número 2. Y como ustedes ven, ahí está. Yep. Si ustedes se darán cuenta, había Madang en la segunda posición, en la primera era Goroka, Hagen, y de allí sucesivamente. Yep. Y así yo puedo hacer con todos los campos que yo quiero extraer. Digamos que ahora quiero extraer tanto el nombre del aeropuerto, o sea, yo asumo que es el nombre del aeropuerto, pero en realidad no sé porque no hay un head. Ese es uno de los errores que suele ocurrir a veces. Quiero imprimir tanto el nombre del aeropuerto como el nombre de la ciudad. Si yo corro de nuevo esto, ahí ustedes ven. ¿Ya? Se me imprime el nombre del aeropuerto, Goroka Airport, y el nombre de la ciudad, Goroka. Esa es la manera, una de las maneras de cómo leer archivos. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra forma hay? ¿Qué otras formas hay? Hay las siguientes. Yo puedo hacerlo en una sola línea, puedo hacer todo esto que escribí en varias líneas, un bloque de código. Digamos que ahora yo quiero cargar las líneas en una lista. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir, ¿sabes qué? Líneas. Y como quiero cargar esas líneas de código, y yo sé que cada línea, ¿qué tiene a los extremos? Espacios. Yo lo que debería hacer es extraer los espacios primero. ¿Ya? Lo que yo quiero hacer básicamente aquí es cargar una lista con todas las líneas de código, obviamente separadas por comas, porque es el separador oficial en las listas, y eso ya no puedo cambiar. Y como les decía, debo extraer esos espacios. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Quiero que cada línea le aplique la función strip. Ahora, esto es un método para extraer listas automáticamente en una sola línea de código. ¿Qué se caracteriza o cómo lo construyo? Es todo lo que estoy ahorita sombreando con color azul es lo que le voy a aplicar al parámetro que se me va a iterar constantemente. Porque yo aquí voy a hacer una iteración para cargar en la lista
toda la información de la data. Entonces, como les decía, aquí yo hago las operaciones o las funciones que quiero aplicar al parámetro. ¿Por qué me sale line en rojo? Porque no está definido, obviamente, como ustedes pueden ver. ¿Por qué no lo definí? Porque la definición en cambio va al lado. Y al lado va el modo de iterar. Y yo utilizo asimismo, como lo hice hace un momento, el lazo for. Yo digo for line in file. ¿Yep? Y si yo pongo aquí print lines, que ustedes esperarían que salga, lo que les decía, una lista con todas las líneas que pertenecen a la data. ¿Y ya está? Si ustedes se dan cuenta, esta es una lista enorme porque es el registro de todas las líneas de código adjuntadas a una lista. Esto básicamente no es que sea útil, sino es la forma en que yo les muestro las diferentes maneras en que usted puede leer un archivo. ¿Ok? Hay muchísimas formas, pero la que enseñé hace poco es la más usada, ¿ya? Y aplicar todas esas líneas de código que le mostré es lo más usado también. Primero, limpiar los espacios al inicio y al final. Luego, separar esa línea por el separador, que en este caso era la coma, pero puede ser otro tipo de separador, puede ser un asterisco, puede ser un guión, lo que sea. ¿De acuerdo? Y de allí sí aplicar lo que yo quiero hacer con la data, que en este caso la función más básica que puse fue imprimir. Imprimir el campo 2 y luego el campo 1 y el campo 2. Esa es la manera más sencilla de leer archivos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pasemos, ya hemos visto la parte de opciones de entrada de archivos, es decir, lectura de archivos. Vamos a la parte de escritura. Esto de escritura es más interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque perfecto, usted puede partir desde aquí. Ya aplicó el concepto de lectura y ya ha leído el archivo. Y ahora, ¿qué puede hacer con este archivo? Usted puede, por ejemplo, si el archivo inicial tiene 100 campos, ¿qué tal si usted extrae solo 10 campos y los registra o los escribe en un nuevo archivo? Esa es una acción ya de apertura, escritura y cerradura de archivos. ¿Ok? Vamos a hacer algo diferente, no exactamente eso, porque les he preparado otro archivo, mucho más interesante. Voy a hacer lo siguiente. Yo tengo un archivo que se llama datos.txt. Es uno de los archivos que les enseñé hace poco. Y aquí tengo el registro de kilogramos de un número de personas y su altura expresada en metros. Bueno, si ustedes tienen conocimiento de lo que es IMC, índice de masa corporal, ya se imaginarán por qué quise el registro de pesos y de alturas. El IMC es, como les decía, el índice de masa corporal y me indica qué tan obeso o qué tan, no desnutrido, qué tan desnutrida puede estar una persona. Esto es en función de ese índice que me sale. Y ese índice corresponde a una función cuyas variables son el peso expresado en kilogramos y la altura expresada en metros. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es lo siguiente. Quiero leer ese archivo, datos.txt, y quiero generar otro archivo, asimismo, con esos datos, kilogramos en una columna, la altura en otra columna, y voy a generar una nueva columna que se va a llamar IMC. Y el IMC va a tener el IMC correspondiente, el índice de masa corporal, con los datos que he leído. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es leer ese archivo. Y como les decía, yo para leer archivos txt no es necesario que le ponga R, es decir, la letra que me indica la función, sino que se llama el archivo datos.txt. ¿Ok? Y como les decía, lo que yo voy a hacer es generar un nuevo archivo. Entonces, si yo voy a generar un nuevo archivo, ¿qué es lo más lógico que haga? Crear ese archivo, porque no está abierto. Entonces yo voy a crear un file 2, porque ya el 1 es el que está arriba, y le voy a poner también open. Y vamos a hacer lo más interesante todavía.
no voy a crear un archivo TXT mismo, sino voy a crear un archivo CSV. Y ustedes verán aquí que no necesariamente si trabajo con TXT tengo que crear un archivo con TXT porque me va a dar problemas. No, puede serlo con CSV y no va a dar ningún problema. Entonces yo voy a crear un archivo datos y voy a poner imc.csv. ¿Ok? Y aquí, como es un CSV, sí debo de indicarle qué letra que me indica la función que voy a aplicar. Como es un archivo de escritura, qué letra va a ir de la palabra write, que es W. ¿Ya? Y ahí está. Archivo 1 y archivo 2. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les enseñé el archivito datos.txt. ¿Qué tenía este archivito? Tenía un head, ¿no es verdad? Que me indicaba qué parámetro corresponde cada dato. Entonces, yo al momento de leer la data, a mí me interesa el head. No, porque me va a dar problemas. Porque el head tiene un tipo de dato y las demás tienen otro tipo de dato. El head solo me sirve para indicar qué parámetro corresponde. Entonces yo voy a deshacerme de ese head colocando una variable x y diciendo file. ¿Por qué no file 2? Porque file 2 es el archivo donde voy a escribir. El archivo de lectura es file. File.readline. Y ahí me desecho del head. Y voy a hacer lo que hice hace un momento, que es recorrer cada línea de ella. Entonces voy a decir for line in file. Y voy a eliminar esos espacios que están a los extremos. Redefino mi variable line aplicando la función strict. Perdón. Allí. ¿Ya? Quiero ahora separarlo por comas. ¿Por qué? Porque ahora solo tengo la línea, pero no tengo separado cada valor. Entonces voy a decir, ¿sabes qué? Campos va a ser igual se me fue, line.split. Y si ustedes se dieron cuenta cuál era el separador que tenía en el archivo, en la coma. ¿Ok? Y lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a calcular el IMC. ¿Cómo se calcula el IMC? Corresponde a la fórmula. Kilogramos dividido para la altura al cuadrado. ¿Ok? Ahora, entonces, IMC es igual a kilogramos dividido para la altura al cuadrado. ¿Y esos datos de dónde yo los voy a extraer? De campos, porque en campos está cargado todos los datos separados. Ahora, quiero que vean algo. ¿En dónde se ubica kilogramos? En la posición 0. Y la fórmula es kilogramos sobre altura al cuadrado. Entonces sería campos en la posición 0, dividido ¿para qué? Para campos en la posición 1, y esto elevado al cuadrado. Voy aquí a ponerle un paréntesis para que no vaya a haber error en cuestión de jerarquía de operaciones, potencia y acá división. ¿Ya? Y quiero que observen algo aquí. PyCharm, que es el intérprete de Python, es tan útil que me sombrea de cierta manera la línea que yo he escrito. Y me la sombrea no de loco, sino porque me está dando una advertencia. Y yo como sé qué advertencia me está dando, posando el cursor sobre el sombreado. Y me dice, se esperaba un tipo int, pero se obtuvo en vez de eso un str. ¿Ya? ¿Usted entiende lo que está leyendo allí? ¿Qué sucede? Cuando usted crea un archivo y lo escribe y lo guarda y lo lee, todos los valores, absolutamente todos los valores, al momento de hacer split, van a ser strings. Perdón. Todos los valores van a ser strings. Independientemente del valor que sea. Si es un string, obviamente va a seguir siendo string. Si es un valor numérico que usted ha guardado en la data, téngalo por seguro que cuando desempaquete todo o lea ese archivo, va a obtener un string. Es decir, el float está como formato string. El entero está como formato string. El booleano está como formato string. Entonces, si usted hace esta operación directamente, ¿qué le va a dar? Un error grande. Porque usted no puede dividir strings. ¿Qué tendría que hacer aquí? Si yo sé que campo 0 en realidad es un valor numérico. Entonces tiene que hacer aquí aplicar el concepto de casting, castear. ¿Y cómo yo casteo? Aplicando la función, en este caso, como quiero convertir un entero, int. Ojo, kilogramos es entero. Campos es un float, porque tiene decimales.
Y miren, usted estaba aquí también elevando un string al cuadrado. Ojo que es un error grave. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a definir esto bien. Yo voy a hacer un float de campos 1 y a ese, y a esa, y a ese, y a ese casting le voy a elevar al cuadrado. ¿Okay? Ya hice. Ahora, ya tengo el IMC. ¿Qué necesitaría ahora? ¿Qué necesitaría ahora? Es escribir el formato o guardar ese archivo o guardar ese dato de MC en el nuevo archivo. Pero asimismo, si usted va a crear un archivo y usted quiere hacerlo bien, ¿qué es la primera línea que debe ir en un archivo? El head, ¿ok? Que es la cabecera. Entonces yo en file 2 voy a escribir el head. ¿Cuál es la función para escribir un archivo? Es write. Y aquí yo voy a poner el head. El head va a ser el mismo que teníamos en el archivo de lectura, kilogramos, altura, pero le voy a añadir el otro campo, pues, IMC, que es el que voy a calcular. ¿Ok? ¿Y yo qué quiero hacer aquí? Por cada vez que voy recorriendo esa línea, yo estoy calculando el IMC, ¿no es verdad? ¿Y qué sería lo más lógico? Que por cada línea que voy leyendo, voy también escribiendo en el nuevo archivo los kilogramos, la altura y el resultado que es el IMC. ¿Cómo escribo? De la misma manera. File2.write. Y aquí hay algo importante. Lo que usted ingrese dentro del write, ¿qué tiene que ser? Un string. Un string. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí escribir IMC? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque IMC es un valor numérico. Y yo lo que quiero escribir es un valor, yo debo escribir un valor string, ¿ok? Un valor alfabético o alfanumérico. Entonces, debo hacer un casting. Ojo, debo escribir en el mismo orden en que puse el head. Primero van a ir los kilogramos. Entonces yo voy a poner kilogramos. ¿Qué campo me corresponde? El campo 0. No le hago casting aquí. ¿Por qué? Porque por definición, al momento de yo extraer campo 0, era un string. Luego, ¿qué debo añadirle como separador? La coma. Esto es importantísimo, la coma. Luego, ¿qué debo añadirle? Campos 1. Luego, ¿qué más? La otra coma. Y luego, ¿qué debo añadirle? El IMC finalmente. Ahora, fíjense en algo. El IMC es un valor numérico. Y usted no puede escribir un valor numérico directamente. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Hacer un casting. Y yo hago un casting aplicando la función str. Y voy a hacer IMC. Ahora, algo que no les dije aquí y que es súper importante. Cuando usted escribe un archivo, Python no es que va escribiendo línea por línea y va dando enter automáticamente. No, el enter usted lo da. Porque a veces yo quisiera escribir un archivo en donde no necesito el enter. Es decir, yo voy escribiendo y se me va adjuntando en la misma línea. Pero en este caso no, yo quiero datos separados por cada línea. Entonces aquí me olvidé de algo y es añadir esta expresión clave. Una barra invertida y la n. ¿Qué significa la barra invertida y la n? Significa un enter. Entonces, al momento de yo escribir la cabecera, se me va a dar un enter y la escritura se va a comenzar en la segunda línea. Y aquí también, yo quiero que por cada vez que escriba, también de un enter, porque si no se va a juntar todo en una sola línea y eso va a ser una mezcolanza terrible. Entonces aquí al final del write, por cada vez que escriba, yo debo aumentarle el enter. Y el enter es barra invertida y n. ¿Ok? Bien. Luego doy enter y aquí. Ahora, hay algo importante que debería tener en cuenta aquí también, que es, cuando usted carga un archivo, usted está ocupando memoria. Si es un archivo pequeño y usted no lo cierra, pues no ocurre ninguna diferencia notable, porque es un archivo pequeño. Pero si usted abre un archivo de millones de registros, téngalo por seguro que eso consume mucha memoria al abrirlo. Y si usted se olvida de cerrarlo, esa memoria va a estar ocupada por todo ese archivo cargado. Entonces, ¿qué es lo más responsable que deberíamos hacer? Es que cada vez que yo finalice todas las operaciones que he hecho con los archivos, los cierre. Tanto si es un archivo abierto, como si es un archivo de escritura y lo voy a cerrar.
Entonces yo primero voy a cerrar el archivo de lectura. Y es facilísimo. Simplemente pongo file.close. Y también quiero cerrar el otro, file2.close. Y ya. Entonces ahora lo que hago es ejecutar el código. El proceso ha finalizado con éxito. Si yo me voy a la carpeta, yo aquí veo mi archivo IMC como CSV. Si yo lo abro, ustedes se darán cuenta de la operación que hice, ¿ya? Y fue lo que quería hacer. En la columna primera van los kilogramos, en la segunda va la altura y en la tercera va el IMC. Y ahí está. ¿Ya? Ese es un pequeño ejercicio súper básico, ¿ya?, de escritura de archivos y de lectura de archivos y cómo trabajar con ellos, cómo interactuar. Y miren que partí de un TXT y terminé en un CSV. Eso implica que yo puedo hacer maravillas con los archivos. Ojo que aquí el IMC tiene muchos decimales. Esto fue porque no lo redondeé. Yo podría haber aplicado una función de round diciendo que me lo redondea a 2 decimales, pero el hecho era que aprendamos a manejar archivos, más no fijarnos en estos detalles. Obviamente estos detalles sí pueden importar, ¿ya?, y ustedes los pueden aplicar haciendo más cosillas en el lenguaje, en el código que he escrito. Entonces, volviendo al código, hemos aplicado el concepto de escritura de archivos, de lectura de archivos y de la interacción con ellos. ¿Ok? Bien, hasta aquí llega esta unidad 8. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, les pido que lo dejen abajo del vídeo, por favor. Si les gustó el video, denle me gusta y compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, con quienes piensen que les puede servir este material del curso de Fundamentos de Programación. Asimismo, no olviden suscribirse al canal para mayor material que se viene. Y esto ha sido todo, les agradezco, hasta la próxima.